Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Debe establecerse primero que la pregunta no supone que el corazón o la voluntad del cristiano estén a su propia disposición en esta materia. No podemos resignarla y sujetarla a la voluntad de Dios cuando queramos. El deber es nuestro, pero el poder por el cual lo cumplimos es de Dios. Actuamos en la medida en que el Espíritu actúa en nosotros. Es con el corazón como con los meteoros suspendidos en el aire por la influencia del sol. Mientras esa influencia permanece, se sostienen arriba. Cuando falla, caen. Podemos hacer esto y todo lo demás, por difícil que sea, por medio de Cristo que nos fortalece. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Pero sin Él no podemos hacer nada. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Él no dice, sin mí pueden hacer poco, ni sin mí pueden hacer algo con dificultad, ni sin mí no pueden hacer nada perfectamente, sino sin mí no pueden hacer nada en absoluto. Y todo cristiano tiene testigo en su interior para confirmar esta verdad. Porque hay casos frecuentes en la providencia en los cuales, a pesar de todas sus oraciones, deseos, razonamientos y esfuerzos, no pueden aquietar plenamente el corazón en la disposición de Dios, y hallan que sus empeños son como empujar una piedra que rueda de regreso cuesta arriba, hasta que Dios diga al corazón, estate quieto, y a la voluntad, ríndete, nada se hace. Consideremos lo que este caso supone. Supone que el pueblo de Dios tiene previsión de aflicciones que se acercan. Confieso que no siempre sucede así, pues muchas aflicciones, como también muchos consuelos, nos sorprenden. Pero a menudo tenemos avisos de problemas, públicos y personales, antes de sentirlos. Así como el tiempo puede discernirse por el aspecto del cielo, cuando la mañana aparece roja y sombría, es señal natural de un día lluvioso. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 3. Así hay señales de los tiempos por las cuales podemos saber que la angustia está cerca, aún a la puerta. Y estos avisos los da el Señor para despertarnos a nuestros deberes, por los cuales las aflicciones pueden o ser evitadas. Libro del profeta Sofonías, capítulo 2, versículos 1 y 2. O santificadas y endulzadas cuando vengan. Estas señales se recogen, en parte, por la observación y comparación de casos paralelos en la Escritura, manteniendo Dios un tenor y curso estable en sus administraciones a través de las edades. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y en parte, por las reflexiones del cristiano sobre el estado de su propio corazón, que necesita grandemente providencias que despierten, humillen y purguen. Porque si un cristiano pasa unos años, o aún unos meses, sin vara, cuán formal, terrenal, muerto y vano se vuelve el corazón. Y tal disposición presagia aflicción en los amados del Señor, tan realmente como la secreción de las piedras presagia lluvia. Finalmente, el ordenamiento de causas segundas en postura y preparación para nuestro problema nos advierte claramente que la aflicción está a la puerta. Así, cuando comienzan los síntomas de enfermedad en nuestro cuerpo, o en la esposa de nuestro seno, o en nuestros hijos, que son como nuestra propia alma, la providencia despierta en nosotros expectativas de muerte y separaciones dolorosas.
Así también, cuando enemigos se confabulan y traman la ruina de nuestras libertades, bienes o vidas, y Dios parece aflojar el freno de restricción sobre ellos, no podemos sino alarmarnos por la proximidad del mal, especialmente cuando, al mismo tiempo, la conciencia nos acusa por el abuso y el poco aprovechamiento de aquellos consuelos amenazados. Se supone aquí que el gran deber del cristiano, bajo la aprensión de problemas que se acercan, es resignar su voluntad a la de Dios y encomendarle en silencio el resultado, sea cual sea. Así hizo David en un caso semejante. El rey dijo a Sadoc: «Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me permitirá verla, y su morada. Pero si Él dice: no me complazco en ti, aquí estoy, que haga conmigo lo que le parezca bien». Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 25 y 26. Oh disposición amable y verdaderamente cristiana, como si dijera: «Ve, Sadoc, vuelve el arca a su lugar. Aunque no tenga el símbolo, espero tener la presencia real de Dios conmigo en este camino triste». ¿Cómo dispondrá Él el desenlace de esta providencia triste y dudosa? No lo sé. O volveré a Jerusalén, o no. Si vuelvo, entonces la veré otra vez, y disfrutaré al Señor en sus ordenanzas. Si no vuelvo, iré al lugar donde ya no hay necesidad de tales cosas. De cualquier modo, estará bien para mí. Me contento con referirlo todo a su voluntad y encomendar el resultado, sea cual sea, al Señor. Y hasta que el corazón llegue a resolución semejante, no habrá paz interior. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Por obras, entiende no solo empresas, sino también cada evento intrincado y temido. Una vez encomendados por fe y rendida la voluntad a la suya, además del consuelo del desenlace, tendremos la ventaja presente de un espíritu bien compuesto y pacífico. Pero esta resignación es la dificultad. La paz vendría si pudiéramos alcanzarla. Por eso daré ayudas y direcciones que, con la bendición de Dios, asistan esta obra. Trabaja por imprimir en tu corazón un sentido profundo y firme de la infinita sabiduría de Dios y de tu propia necedad e ignorancia. Esto hará fácil la resignación. Todo lo que el Señor hace, lo hace con consejo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Su entendimiento es infinito. Libro de los Salmos, capítulo 147, versículo 5. Sus pensamientos son profundos. Libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 5. Pero el hombre, aún el más sabio, cuán poco penetra en los designios de la providencia. ¿Y cuántas veces nos vemos forzados a retractar opiniones temerarias y confesar errores, reconociendo que, si la providencia no hubiera visto con mejores ojos y mirado más lejos que nosotros, nos habríamos precipitado en 1000 males, de los cuales su sabiduría nos guardó? Es bueno para nosotros que los 7 ojos de la providencia estén siempre despiertos, velando por nuestro bien. Si una criatura puede y debe ser guiada por otra más sabia, como el cliente por su abogado, el enfermo por su médico, mucho más debe cada uno rendir su razón débil al Dios omnisciente. Nada sino nuestro orgullo, que sobrevalora nuestro entendimiento, hace tan dura la resignación. La razón carnal se cree hábil disputadora en asuntos de la carne, pero ¿cuántas veces la providencia la ha desbaratado? Cuanta más humildad, más resignación. Cuán pocas de nuestras misericordias y consuelos fueron previstos por nosotros. Nuestros propios proyectos no llegaron a nada, y lo que nunca ideamos tomó lugar. No fue nuestra elección del terreno, ni nuestra pericia al lanzar la bola, sino una providencia imprevista, como un tropiezo en el juego, la que determinó el resultado. Considera profundamente lo pecaminoso y vano de torturar tus pensamientos por los desenlaces de providencias dudosas. Hay mucho pecado en ello. Nuestras ansiedades no son sino frutos inmediatos de orgullo e incredulidad.
No hay mayor exhibición de orgullo que contender la voluntad con la voluntad de Dios. Es una usurpación presuntuosa del derecho de Dios, dictar a su providencia y prescribir a su sabiduría. Y hay mucha vanidad. Toda la preocupación del mundo no cambiará un cabello. Nuestros descontentos no harán que Dios retire su palabra ni la deje sin efecto. Libro del profeta Isaías, capítulo 31, versículo 2. Él es de un solo parecer. Libro de Job, capítulo 23, versículo 13. Los pensamientos de su corazón permanecen. Libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 11. Pon delante de ti los patrones escogidos de sumisión a la voluntad del Señor, en puntos de negación de sí mucho más profundos que el tuyo, y avergüénzate de tu espíritu contencioso. ¿Sabes cuán dura fue aquella prueba para Abraham, llamado a salir de su tierra y de la casa de su padre, para ir sin saber a dónde? Y aún así, se dice que obedeció con prontitud, como siervo que acude cuando el Señor le llama. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 2. El viaje de Pablo a Jerusalén tenía aspecto lúgubre para él. Solo podía esperar prisiones. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 23. También fue gran prueba para los santos, que no sabían cómo dejar ir a tal ministro, y sin embargo él resigna su voluntad. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos,
capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Y ellos también. Hágase la voluntad del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Capítulo 21, versículo 14. Pero por encima de todos los patrones, ¿qué ejemplo ha puesto nuestro Señor Jesucristo en el punto más profundo de negación de sí? Cuando el Padre puso en sus manos, en el huerto, la copa de sufrimientos, copa de ira sin mezcla, cuyo solo gusto puso a la naturaleza en agonía, asombro, sudor de sangre, y le arrancó el clamor: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, con sumisión, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 36. Oh bendito modelo de obediencia y resignación, ¿qué es tu caso comparado con este? Estudia los singulares beneficios de una voluntad rendida y derretida en la voluntad de Dios. Tal espíritu tiene un sábado continuo dentro de sí. Los pensamientos quedan afirmados. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Hasta llegar a esto, el hombre se parece demasiado al enemigo, espíritu inquieto buscando reposo y no hallándolo. Fue excelente la palabra de Lutero a uno que andaba muy perplejo por eventos dudosos. El Señor hará todo por ti, y tú no harás nada sino ser el sábado de Cristo. Por este medio el Señor da sueño a su amado. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 2. No sueño del cuerpo, sino del espíritu. Como dijo uno sobre este versículo, aunque los creyentes viven en medio de muchas tribulaciones, con mente quieta se guardan en el silencio de la fe, como si durmieran. Además, esto prepara el espíritu para comunión con Dios en las aflicciones, y las alivia y endulza más que cualquier cosa. Y, como observa uno, el hombre nunca está más cerca de la misericordia deseada o de la liberación esperada que cuando su alma es llevada a una disposición sumisa. David nunca estuvo más cerca del reino que cuando se hizo como un niño destetado. Considera cuán contraria es una disposición no sumisa. Gracias por acompañarme hoy En Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más
en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.